Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Ahora estrenando nuevo horario, a ver qué tal nos va todos los días en vivo. A las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, estamos acá haciendo nuestro acostumbrado recorrido informativo por el continente americano. Cuéntenos cómo están, cómo se sienten, incorporen a través de los comentarios desde dónde se encuentran conectados en este momento y sobre todo aprovechar esta introducción para enviarle un abrazo especial a nuestra comunidad hispana que nos acompaña todos los días desde Europa. Sé que para ustedes se hace muy difícil estar conectados en vivo, pero bueno, a veces nos ocurre que tenemos que hacer estos cambios de programación y en esta oportunidad sé que les ha afectado profundamente a ustedes. Vaya mi reconocimiento, mi abrazo, mi afecto a aquellos que aún estén trasnochados, por supuesto, mi bienvenida y también invitarles a seguir compartiendo con nosotros sus opiniones, sus comentarios, aunque nos estén viendo en diferido. A los que están conectados en este preciso instante, les quiero invitar especialmente el día de hoy a apoyarme compartiendo el programa. ¿Y por qué? Porque vamos a estar hablando de vamos a abordar tres temas distintos. El primero, vamos a estar hablando de la ONU y de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Se inaugura, se estrena en este cargo tan importante y vamos a estar hablando de su primer desempeño, pero también vamos a abordar la crítica situación económica que se vive en Argentina y lo que parece ser, Dios mediante y ocurra, la liberación de los 16 secuestrados que mantiene el ELN en su poder. Bueno, ustedes saben que ha sido una exigencia del gobierno de Duque y ojalá, insistimos, se pueda cumplir en el corto plazo. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya veo muchísima gente querida conectada el día de hoy. Robertina Cabeza, Elena Madán como siempre, dice bravo Bachelet, ya vamos a estar hablando de Bachelet en este momento. Rafael Santeliz también, Mae también dice, me encanta este nuevo horario, ya lo tengo, ya no tengo que escucharlo en diferido en el carro regresando del trabajo, nos comenta Mae Díaz. Mónica Salazar, mi querido hermano y colega, gran amigo Emerson Tafur de CNC Florida Central, también está conectado con nosotros. A nuestra audiencia de CNC les envío un abrazo especial. Arsenia Prieto también por allí, Maru Salazar, Naén Gutiérrez y Mario Eugenia Hernández. A ver, hay movimientos importantes que se siguen viendo, que se siguen presentando en términos diplomáticos, no solamente en nuestro continente, sino también en tanto a organizaciones internacionales tan importantes como la ONU. Sé que para muchos, sobre todo venezolanos que han vivido esta tragedia que nos ha tocado sortear, para muchos lo que ocurre en la ONU no ha generado ningún tipo de resultado positivo de cara a las soluciones de los problemas en el país. Muchos piensan incluso que la ONU no hay absolutamente nada que buscar porque es un ente corrupto, un ente que obedece a los grandes poderes internacionales. Hasta cierto punto hay razón detrás de este argumento. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que tengamos que desfallecer y dejar a un lado una posibilidad importante en torno a lo que signifique el concierto de las naciones para, como lo ha dicho la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, justamente en la sesión de la ONU, refiriéndose a cómo se tenía que secar al régimen de Maduro en términos económicos para dejarle sin la posibilidad de financiarse para seguir controlando, seguir destruyendo las esperanzas del pueblo venezolano. Pero fíjense que tenemos que hablar particularmente de Chile, y de Chile por dos personajes que quiero traer a nuestro programa el día de hoy. El primero, para ir, digamos, de lo particular a lo general, quiero que tengamos muy en cuenta este nombre que muy poco lo hemos nombrado acá, lo hemos mencionado acá, pero lo vamos a estar haciendo muy a menudo. Y se trata de Roberto Ampuero. Roberto Ampuero es el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Ampuero, desde la ONU,
se refirió al tema de Venezuela y dice que trabaja Chile en conjunto con otros países de nuestro continente para presentar una resolución en torno a la crisis venezolana. Dice, por ejemplo, que todas las iniciativas para conseguir el fin de la crisis venezolana son valorables, refiriéndose, por supuesto, a los aportes desde cada uno de los países. Muy importante saber que Chile también está impulsando estas iniciativas para actuar de manera continental en contra de un régimen que está haciendo mucho daño dentro y fuera del país, porque aquí comenzamos a ver diferencias sustanciales con respecto a años anteriores, a lustros anteriores, cuando decíamos es que en la ONU no se hace nada o en la OEA solamente uno escucha al Magro. Sí, ocurría de esa manera, no se llegaba a nada. Sin embargo, las diferencias comienzan a notarse toda vez que tenemos países que están secundando lo que líderes como Almagro y como Bachelet están denunciando al mundo. Es muy importante lo que está ocurriendo en términos de la ONU. Y fíjense que mi querida productora nos presenta, entre otras notas, una que quiero incorporar para abrir esta discusión en torno a la ONU, y voy un poco más arriba para poderla compartir, si no toda, buena parte. Es una nota publicada, ya les comparto, por la Deutsche Welle de Alemania. Ella nos abre de esta manera: ¿de qué le sirve la ONU a los venezolanos? No es solo Maduro quien ha impedido que la ONU ausculte la situación de Venezuela de primera mano. Estados con poder de veto en su seno han hecho imposible que la organización ponga el dedo en la llaga y proponga curas. La Organización de las Naciones Unidas no ha ignorado la crisis política, institucional, económica, social, alimentaria y sanitaria que azota a Venezuela, aunque muchos de sus habitantes así lo perciban. Pero es un hecho que sus funcionarios han fracasado al intentar verificar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que se le atribuyen al hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, o a la magnitud de las estrecheces padecidas por sus compatriotas debido a la corrupción y a la anomia que han prosperado durante su mandato. Les recuerdo presentándoles una nota de la Deutsche Welle de Alemania. En el 2017, cuando Estados Unidos convocó a una reunión informal en el órgano más influyente de las Naciones Unidas para analizar la violencia con que el régimen chavista había respondido a las protestas masivas en su contra y perseguido a sus adversarios políticos, varios gobiernos la boicotearon, alegando que el Consejo de Seguridad no era el lugar indicado para discutir el conflicto interno de Venezuela. Por supuesto, aquí salta a la simple vista los dos principales países que se han encargado de boicotear cualquier iniciativa que procure desnudar la realidad en el país, hablando específicamente de Rusia y de China, dos de sus miembros permanentes con poder de veto. Pues además, para ellos el asunto no representaba un peligro para la paz en América Latina. Pero fíjense que poco a poco las cosas han venido cambiando, y les invito a todos a incorporar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿La ONU realmente creen que pueda tener un tipo de incidencia en la crisis venezolana, tomando por supuesto como base el entendimiento de que no es un organismo supraconstitucional, que se supone que los países están adheridos a la ONU de manera voluntaria? Pero preguntarnos hasta dónde creemos que la ONU puede incidir en el problema venezolano. Recordemos que el tema de Venezuela no nace con el nuevo puesto, el nuevo cargo de Michelle Bachelet en la ONU. Recordemos que ella ha sido nombrada, juramentada, y además dio su primer discurso como alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, sustituyendo al reconocido Zeid Ra'ad al-Hussein, que fue, el comisionado Hussein, fue uno de los principales denunciantes de la crisis venezolana. Y algo que puntualizábamos en reunión de equipo era, previo al programa, era el entender que hoy día ya está asentada la violación sistemática a los derechos humanos por parte del régimen chavista, además del uso desproporcionado de la fuerza de manera reiterada,
durante todos estos años, no solamente hablar del tiempo de Maduro, también del tiempo de Chávez. De allí a que haya sido particularmente importante el discurso de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, refiriéndose, por supuesto, su primer discurso, refiriéndose, entre otros temas, al venezolano y al nicaragüense. La comunidad internacional estaba muy atenta a lo que podría decir Michelle Bachelet. Algunos indican que se quedó corta, creen que pudo haber dicho mucho más, otros se dan por servidos, pero lo más importante era que también líderes de distintas partes de nuestro continente tenían el temor de que hubiese de manera directa una omisión por la cercanía que hubo entre Michelle Bachelet y los principales gobiernos de izquierda en América Latina. Eso ha quedado el día de hoy enterrado, ha quedado en el olvido y se ha demostrado, al menos en el discurso inicial. Vamos a ver qué ocurre en lo sucesivo, pero en el discurso inicial, que más allá de las ideologías de derecha, de izquierda, muchas veces retrógradas, por supuesto, este tipo de ideologías, pues la alto comisionado para los derechos humanos ha sido clara y enfática en contra de los regímenes de Venezuela y de Nicaragua. Ha desmentido de manera tajante el descaro argumento, por ejemplo, de Venezuela en torno a la migración, diciendo, por ejemplo, Diosdado Cabello, que la migración en Venezuela era un asunto de moda, además destacando que los venezolanos están tratando de regresar a su país de manera apresurada, mientras que Bachelet desnudó al régimen de Maduro, ese que en una oportunidad, cuando Chávez, de alguna manera coincidía con algunas cosas, pues ha decidido denunciar a viva voz. Y fíjense que les voy a presentar esta nota comentándoles que la alta comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a adoptar medidas necesarias para abordar las graves violaciones de los derechos humanos documentados en Venezuela y Nicaragua, que están forzando la huida de cada vez más gente de ambos países. Afortunadamente para Nicaragua se está atajando con mucho más rapidez de lo que se comenzó a atajar en Venezuela hace apenas 3 o 4 años. En Nicaragua acaba de arrancar el 18 de abril, arrancaron las protestas y ya vemos una manera de abordar el problema distinta a la que se vivió en su oportunidad con el caso venezolano. La expresidenta chilena dedicó a la migración gran parte de su primer discurso ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, tras asumir el cargo el pasado 1 de septiembre, pidiendo ayuda para los países que reciben migrantes, pero sobre todo llamando a enfrentar los motivos que obligan a la gente a huir de sus países. Desde la publicación de nuestro informe sobre Venezuela en junio, la oficina ha seguido recibiendo información de violaciones de derechos económicos y sociales, como casos de muertes relacionadas con malnutrición y enfermedades que pueden prevenirse, así como violaciones a los derechos civiles y políticos, incluyendo detenciones arbitrarias, malos tratos o restricciones a la libertad de expresión, según señaló. E insisto, qué importante tener a la nueva alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos levantando la voz en contra de los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, y mucho más importante cuando sabemos que detrás tenemos, por ejemplo, al Grupo de Lima, más Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros países, que quieren llevar a la práctica acciones que den por terminado este periodo, este proceso de ya 20 años, que lo que ha traído es miseria, retraso, no solamente, insisto, a Venezuela, sino también a nuestro continente. Continúo con esta nota diciéndoles que el régimen de Nicolás Maduro no se ha mostrado abierto para adoptar las medidas de rendición de cuentas sobre asuntos relacionados con las protestas masivas del 2017. En su contra, esto lo dijo la propia Bachelet. Se estima, ustedes recuerdan que lo hemos hablado acá, la ONU tiene unas cifras sobre la inmigración venezolana bastante más reducidas que las que manejan otras organizaciones internacionales, pero damos esta como oficial. Se estima que 2.3 millones de personas han huido
huido del país antes del 1 de julio, aproximadamente el 7% de la población total venezolana, debido a la falta de alimentos o acceso a medicamentos fundamentales y cuidado sanitario, inseguridad y persecución política. Esto que les estoy leyendo es el discurso de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Por qué reitero tanto el cargo de Bachelet? Porque si la Alto Comisionado está dando estas indicaciones, como las dio en su oportunidad Zeid Ra'ad al-Hussein, bueno, insisto, desmienten completamente el discurso que ha venido manejando el régimen de Maduro. Ahí salió Jorge Arreaza en la ONU también destacando que no hay crisis humanitaria en Venezuela, que lo que hay es una crisis económica producto de los países que han decidido bloquear a Venezuela, como si el problema venezolano nació con el 20 de enero, hace ya casi 2 años, cuando Donald Trump tomó posesión en la Casa Blanca, como si a partir de esas sanciones es que Venezuela se vino en declive. Venezuela, de los 20 años, tiene al menos 18 años de sufrimiento paulatino y progresivo que nos ha llevado a la realidad que vivimos hoy día. A ver, incorporo comentarios. Por ahí nos pregunta Elena Madán qué significa la palabra anomia, ausencia total o parcial de normas. Elías Prato también, bienvenido, qué bueno que estás conectado en este nuevo horario. Elena dice, el solo hecho del cambio de correlación de fuerza de los países integrantes, no puedo seguir leyendo porque tengo problemas todavía con el monitor de los mensajes. Por ahí Mila Pinto también, bienvenida, qué bueno que estás conectada. Bueno, todos invitados, por supuesto, a compartir sus opiniones. Pero sigo, mientras tanto, un movimiento transfronterizo de esta magnitud no tiene precedentes en la historia reciente de América y la vulnerabilidad de quienes huyen también ha aumentado. Ancianos, mujeres, embarazadas, niños, incluyendo menores no acompañados, y personas con problemas de salud cruzan la frontera cada vez en mayor medida. Bachelet alertó que el movimiento de venezolanos que huyen del país se está acelerando y señaló que su oficina documentó más de 4.000 venezolanos entrando al Ecuador en la primera semana de agosto y 50.000 a Colombia en 3 semanas en junio y 800 que acuden a Brasil cada día en estos momentos. También aumenta exponencialmente el número de personas que huyen de Nicaragua. Este es otro elemento que preocupa a todo el continente, como resultado de la crisis que estalló con una protesta estudiantil el pasado abril y ha dejado unos 400 muertos y al menos 2.000 heridos, según los datos apuntados por la exmandataria chilena. Por ahí Arsenia nos envía saludos, bienvenida también. De hecho, Bachelet, fíjense que lamentó la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar la semana pasada a la misión de trabajo de su oficina, que sin embargo seguirá documentando violaciones de los derechos humanos en Nicaragua desde fuera del país. Ortega anunció la expulsión del equipo 2 días después que publicara un informe denunciando el uso desproporcionado de la fuerza por la policía, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, amplias detenciones arbitrarias o ilegales, maltrato y casos de tortura y violencia sexual en centros de detención, así como obstrucción a la atención médica, muy parecido, por supuesto, a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. También documentaba violaciones de las libertades de asamblea y expresión, así como de la criminalización de defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el gobierno. Esto lo recordó Bachelet. La exmandataria aprovechó también su discurso para rechazar el alarmismo en materia de política migratoria y abogó por darle un rostro más humano. Va en interés de cada país seguir una política migratoria basada en la realidad y no en el pánico. Qué buena puntualización la que da Michelle Bachelet, y esto además una respuesta a lo que se ha vivido en Costa Rica y en países de América del Sur en torno a las migraciones de los nicaragüenses y de los venezolanos. Cierro con esto. Para Bachelet, una política migratoria más humana significa que los refugiados deben tener la posibilidad de viajar de forma segura y regular, pues en vez de ser forzados a emprender una huida llena de riesgos. Construir muros, separar
a familias de inmigrantes, recortar los programas de integración y provocar la ira contra migrantes no son soluciones a largo plazo. Esto lo subrayó Bachelet. Esto solo crea más hostilidad, miseria, sufrimiento y caos, aseguró la alta comisionada de 66 años. Así que hay movimientos importantes. Tenemos que seguir haciéndole seguimiento, elementos que quiero destacar de cara a lo que hemos venido manejando. El desmentido es claro. En contra, digamos, el régimen de Maduro. Habla también sobre estas medidas, algo que nos llamó particularmente la atención, para abordar la grave situación que vive en Venezuela y Nicaragua, mientras que, por supuesto, como política de Estado en Venezuela se mantenga la negación constante, no solamente ver a estos individuos que dirigen a través del Partido Socialista Unido de Venezuela las riendas del país, generando mucho sufrimiento, sino también ver al canciller Jorge Arreaza desde la ONU manejando el mismo discurso, indicando pues que en Venezuela no hay crisis humanitaria, que nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros enfermos no mueren en los hospitales a falta de medicamentos, de atención médica, que nuestros niños no están desnutridos, que nuestros hermanos venezolanos no les ha tocado salir del país, es decir, en plena y flagrante negación a lo que realmente se vive en Venezuela. A ver, antes de cerrar la primera parte, porque vamos a la pausa, voy a incorporar comentarios. Por ahí nos dice Mónica Salazar, y ya adelantándonos el tema que vamos a estar discutiendo en el próximo bloque, el índice de pobreza en Argentina aumentó del 32 al 34% desde que asumió Macri. Vamos a estar hablando de esto. Karina Gómez dice, si la oligarquía tuviera el poder de destruir la economía de un país, sería más fácil sacar. No lo puedo leer completo. Les voy a pedir que nos escriban corto. Si es, digamos, si van a escribir bastante, córtenlo y vayan colocándolo en 2 o 3 bloques, porque no me permite abrir la sección de comentarios. Mónica dice, el ministro de Hacienda de Argentina reconoció que no podrá bajar la inflación al 20%. Antonio José del Nogal también nos saluda. Y por ahí Elena le da bienvenida a Rolando Troconis. Dice, mi hermano querido del alma, este programa es estelar. Gracias, Elena. Y a todos los que están compartiendo en este momento con nosotros a través de Américas Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a abordar 2 países en particular. Vamos a hablarles de Argentina, no se pueden perder la segunda parte, porque también desnudaremos lo que ocurre en términos económicos y políticos en la Argentina, y por supuesto abordaremos a Colombia dentro de todo lo que significa el proceso para llegar a la paz. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, con nuestra emisión número 744. Ya regresamos.